tenemos dos bloques, un bloque de 100 kilogramos, pero en el libro de texto por lo menos cuando hablan de libras se entiende que son libras fuerza y cuando hablan de kilogramos se entiende que son kilogramos masa. A diferencia, por ejemplo, o sea, en México en muchas ocasiones, en muchos ámbitos de ingeniería, cuando se habla de kilogramos se entiende que son kilogramos fuerza, ¿sí? En este caso son kilogramos masa. Entonces tenemos este bloque de 100 kilogramos, este bloque de masa de 300 kilogramos, y empiezan a moverse, o sea, están en reposo y empiezan a moverse. No tenemos fricción en ningún lado, ¿sí? Y se supone que la masa de la polea y por supuesto de la cuerda se pueden ignorar. Entonces hay que determinar la aceleración de cada uno de los bloques y la tensión en cada cuerda. Bueno, de nuevo comenzamos fijando las unidades con las cuales vamos a trabajar, pues en kilogramos y desde luego metros y segundos, ¿sí? Ni modo que utilicemos kilogramos y luego utilicemos pies o pulgadas, ¿no? Seamos consistentes con un sistema de unidades para todas las unidades. Entonces vamos a utilizar kilogramos, metros y segundo. Y lo que vamos a hacer es dividir nuestro problema en diferentes, digamos, partículas aisladas o cuerpos aislados que podamos estudiar las fuerzas que actúan sobre ellos, ¿sí? Diagramas de cuerpo libre de cada una de las partes que componen al sistema. Entonces, por un lado tenemos a esta masa de 100 kilogramos, por otro lado la masa de 300 kilogramos y por otro lado tenemos la cuerda, ¿sí? Que bien podemos partir esto en este diagrama de cuerpo libre, que sería la polea D, y el diagrama de cuerpo libre de la polea C, ¿sí? Entonces, a final de cuentas, vamos a estudiar tres diagramas de cuerpo libre, que serían el de la masa de 100 kilogramos, el de la polea D, el de la polea C y la masa de 300 kilogramos. Y vamos a analizar cada una por separado. Entonces, por ejemplo, en la masa de 100 kilogramos, como suponemos, bueno, tenemos que suponer si se va a mover hacia la derecha o hacia la izquierda. Es muy obvio que se va a mover hacia la derecha porque 300 va a moverse hacia abajo. ¿Sí? Esto es un sistema donde 300 kilogramos se va a caer. De todas maneras, si yo hago una hipótesis de dirección del movimiento y está mal, al final de cuentas me daría negativo, ¿no? Que no va a ser el caso en este caso. Entonces, la masa de 300 kilogramos se va a caer y la masa de 100 y se va a arrastrar con ella a la masa de 100 kilogramos hacia la derecha. Como la masa de 100 kilogramos se va a mover y a acelerar hacia la derecha, la fuerza inercial va a ir en sentido contrario, que sería esta, y va a tener una magnitud de la masa por su aceleración. Desconocemos cuánto vale la aceleración, le llamamos AA, ¿sí? La aceleración del bloque A. Entonces vamos a tener una fuerza que es la masa por su aceleración y en dirección opuesta a la dirección de la aceleración. Luego la otra fuerza que actúa sobre el bloque sería la fuerza de tensión de la cuerda. ¿Sí? La cuerda está jalando al bloque hacia la izquierda, hacia la derecha, por lo tanto vamos a llamarle T. Desconocemos cuánto vale, lo ponemos indicado como T. También tendríamos la fuerza vertical que ejerce la mesa sobre el bloque y el peso del bloque. Pero son dos fuerzas que se contrarrestan mutuamente y como no hay fricción, realmente son irrelevantes a nuestro desarrollo, entonces las ignoramos. Lo que sí tenemos que tener es un equilibrio de fuerzas horizontales. De nuevo, el equilibrio no quiere decir que no haya movimiento, lo que quiere decir es que el movimiento ya lo estoy considerando dentro de la fuerza inercial. Entonces, si hacemos suma de fuerzas horizontales, tendríamos que T menos 100A debe de ser igual a 0, por lo tanto, la tensión debe de ser igual a 100 veces la aceleración del bloque A. Bueno, eso es la tensión de la cuerda. La tensión de la cuerda se transmite hasta la polea y como la polea no tiene fricción, transmite esa tensión a través de la cuerda. Entonces, si esta es la tensión T, se transmite a través de la cuerda la misma tensión T, la cual se sigue transmitiendo hasta la polea C, la cual no tiene fricción y se transmite este tramo de cuerda, ¿sí? Entonces, esto sería T y esta tensión se transmite a través de esta polea, se transmite a través de esta polea, de manera que cuando yo evalúo el diagrama de cuerpo libre de esta polea, pues las fuerzas que actúan sobre la polea son estas dos tensiones, ¿sí? La tensión de la cuerda se mantiene constante antes y después de la polea, por lo tanto, aquí hay una tensión T, y aquí está la misma tensión T, por lo tanto, en total tenemos dos tensiones T hacia arriba. Por equilibrio,
la tensión de esta cuerda que está aquí abajo sobre la cual cuelga la masa de 300 kilogramos, pues tiene que ser 2T. También, ¿sí? Por equilibrio. T más T tiene que ser igual a menos 2T. Y esta tensión menos 2T se transmite a esta masa, aplicamos, y las fuerzas que faltan son el peso del bloque por G, el peso del bloque, que es la masa por la gravedad, y por supuesto, como se está moviendo, va a aparecer una fuerza inercial, que es la de 300 AB. ¿Sí? Es la masa multiplicado por la aceleración del bloque B, que estamos suponiendo que va hacia abajo la aceleración. Por lo tanto, la fuerza inercial va hacia arriba. De nuevo, esto no es una fuerza que físicamente exista, sino que es una herramienta que tenemos para pasar de un sistema de movimiento a poder analizarlo con el enfoque estático de equilibrio de fuerzas. Entonces lo que tenemos es que 300 AB más 2T menos 300G debe de ser igual a 0. Entonces tenemos AB y tenemos AA. Vamos a analizar qué está pasando con el movimiento. Bueno, se puede ver que cuando el bloque A se mueve una cierta cantidad de X hacia la derecha, supongamos que este punto se recorre 2 centímetros hacia la derecha. ¿Eso qué quiere decir? Que este tramo de cuerda, ¿sí?, se extiende o se alarga 2 centímetros. ¿Sí? Si esto se recorre 2 centímetros, quiere decir que esta cuerda tiene 2 centímetros más de longitud. Bueno, esos 2 centímetros más de longitud se tiene que repartir la mitad de este lado y la mitad de este lado. ¿Sí? O sea, ¿eso qué quiere decir? Que si esto se mueve 2 centímetros, esto de aquí se tiene que mover 1 centímetro. ¿Sí? Para que este pedazo de cuerda se extienda 1 centímetro y este pedazo de cuerda se extienda otro centímetro y la suma de estas dos extensiones nos dé lo que se movió hacia la derecha el bloque de 100 kilogramos. Por lo tanto, lo que podemos concluir es que el movimiento del bloque B hacia abajo es igual a la mitad del movimiento del bloque de 100 kilogramos hacia la derecha. Por lo tanto, la aceleración va a ser igual a la aceleración del bloque B, va a ser igual a la mitad de la aceleración del bloque A. Entonces sabemos que la aceleración del bloque B es la mitad de la aceleración del bloque A y sabemos también de antes que la tensión es igual a 100 veces la aceleración A. Por lo tanto, sustituyendo estas dos expresiones aquí arriba, tenemos que 300 por AB es lo mismo que 300 por 0.5 AA, es decir, 150 AA. 2 veces T es igual a 2 veces 100 por AA, que es igual a 200 AA. Y luego tenemos menos 300G. Despejando tenemos que la aceleración del bloque A es igual a 8.409 metros por segundo al cuadrado. La aceleración del bloque B es la mitad de la aceleración del bloque A, por lo tanto sería esto. Y la tensión de la cuerda, ¿sí?, que hemos visto que es una tensión que es constante porque las poleas no tienen fricción, es igual a 100 veces la aceleración del bloque A, que es igual a 840.9